Ens n'anem ara a la cultura, però a la cultura de la lectura. I a més és un tema que a mi sempre m'ha agradat, però ens ho explicarà Pedro Ortega, que el tenim ara ja connectat per Skype. Hola, Pedro. Hola, encantado de saludarte, un placer estar aquí. Un placer, igualmente. Además, un tema que me apasiona a mí. Que tu libro, que lo tengo yo aquí, que lo muestro, este libro, es El tarot, significado e historia. Tenemos que decir que tú eres doctor en historia del arte y experto en tecnologías aplicadas al patrimonio cultural. ¿De qué origen tiene el tarot? ¿Dónde nació? Pues aunque hay muchas teorías que hablan de que el tarot surgió en Egipto, las pruebas fehacientes nos dicen que nace en el siglo XV en el norte de la península itálica, concretamente en lo que sería el entorno de Milán y de Ferrara. Entonces estamos hablando de los primeros tarots que se conservan, que son los tarots Visconti. Bueno, el más famoso de ellos es el tarot Visconti Sforza, pero son tarots que no conservamos completos. Y lo más curioso de todo es que no conservamos tampoco las instrucciones para jugar a esos juegos, ¿no? A esos que entonces se llamaban juegos de triunfo, no se llamaban Claro, al tarots. principio se creó como un juego, no como el tarot que conocemos ahora. O ya tenía el juego de leer futuro o de leer las cartas. Vamos a ver, yo siempre digo, hay muchos pensadores que dicen que fue adivinatorio desde el principio y otros que dicen que fue un divertimento. Yo lo pongo en cuestión. Y eso lo digo porque el Renacimiento, como todos los periodos de la Edad Media también, y el pensamiento esotérico ha estado muy presente. Lo que pasa es que hoy en día parece que los académicos hemos querido borrar de la faz de la Tierra todo aquello que pintase un poco de esotérico. En el Renacimiento, las cortes de Milán y de Ferrara no tomaban una decisión sin consultar a su astrólogo. O sea que el tema de la adivinación estaba muy presente. ¿Estas cartas pueden ser un juego adivinatorio? Yo planteo que sí, sobre todo por los arcanos mayores, que son los que nos sonarán a todos, ¿no? Pues el emperador, el papa, la rueda de la fortuna. Yo ahí lo que sostengo es que estas cartas, arcanos mayores, que son 22, serían 3 grupos de 7 o septenarios, más uno que es el loco. Y lo que yo defiendo es que un septenario sería lo que es el microcosmos, que es lo que está en la Tierra, nuestra realidad cotidiana. El macrocosmos, que son los astros, ¿no?, que rigen nuestros destinos. Y el tercer septenario son las fuerzas, las virtudes, la muerte, que rigen los destinos y que conectan el mundo del microcosmos con el macrocosmos. Esa es un poco la teoría que yo esbozo en el libro para estos tarots de los orígenes. Pero caben otras teorías interpretativas. No se sabe realmente hoy en día. Es curioso porque muchas cartas que ahora mencionabas son masculinas, la mayoría. Sí, ¿Tiene algún porqué? Te voy a decir una cosa, he mencionado esas, pero es que uno de los tarots más antiguos, el llamado Visconti de Modrone, que es uno de... todas sus cartas, las cartas, digamos, de oros, copas, espadas y bastos, digamos que la sota, hay sota, caballo y rey. Los 3 son personajes femeninos y el emperador es masculino, o sea que hay más mujeres que hombres en esas cartas primeras, ¿no? Luego es verdad que eso no se va a repetir más adelante, pero en uno de los tarots más antiguos que conservamos hay más mujeres que hombres. Eso es un aspecto que también pongo en relación. Y ese tema del feminismo en el tarot va a volver muy de manera importante en el siglo XX, finales del siglo XIX y siglo XX, con pintoras como Leonora Carrington, que va a crear un tarot pues puramente en la esencia feminista, ¿no? Y que la tenemos ahí como un referente de las artes y de la cultura, pero que también le entusiasmaba el esoterismo y dedicó parte de su arte a crear un tarot con componentes feministas. O sea que la mujer no ha estado tan ausente en el tarot como pueda parecer. Fue después que sí que ya desapareció un poco. ¿De dónde proviene o qué significado tiene la palabra tarot? ¿Proviene de alguna palabra o...?
Es un, como decía antes, el nombre inicial que tenían estos juegos eran juegos de triunfos, porque estaban vinculados, hay una teoría que dice que provienen de los triunfos de Petrarca, que eran unos escritos del 480. Pero no es hasta el siglo XVI-XVII que se empieza a decir tarot, y no se sabe exactamente cuál es la raíz de esa palabra. Taroco, hay quien dice, los que apoyan la versión egipcia, dice que derivarían de palabras egipcias, pero no es una palabra que tenga un significado claro. De hecho, y si me apuras, en algunos dinteles, en algunos arcos medievales, si lees las letras con el alfa y la omega y la tau, formarían la palabra tarot, y estamos adelantándonos incluso a la fecha original del nacimiento del tarot que yo propongo aquí. O sea que, digamos, la palabra tarot sigue siendo un enigma. ¿Cuál es su significado? También Pues mira, a la par que... entre tú y yo le podríamos decir que es tarde o temprano te va a pasar. Y ya tenemos la palabra tarot. Pues ya, no, vamos, claro que sí. Oye, una cosa, decías que había mucha la parte femenina, luego más la masculina, pero ¿los dibujos siempre han sido iguales o han ido evolucionando? No, han evolucionado. Fíjate, por ejemplo, en uno de los primeros tarots, ahí está presente la papisa. Fíjate, o sea, la papisa, estamos hablando del contrapunto del Papa en la tierra. O sea, una mujer que ejerce el poder celestial en la tierra. Pues bien, esa papisa que está en los primeros tarots haría referencia a la papisa Juana, que efectivamente fue una mujer que se hizo pasar por hombre y llegó hasta ser papa. Y cuando tuvo un hijo, pues se descubrió todo el pastel. Y a partir de entonces hubo controles en los que accedían al cardenalato para ver si eran de un sexo o de otro. Claro. O sea, bueno, entonces la carta de la papisa evolucionó a la suma sacerdotisa. O sea que, fíjate ahí, de ese contexto católico del Papa, porque además lleva la corona del Papa, se cambia por la Madre Tierra, ¿no? La suma sacerdotisa es la encarnación de los valores femeninos, ¿no? De la Tierra Madre, de la naturaleza, y esa es la que aparece, por ejemplo, en el tarot de Marsella, que el tarot de Marsella, bueno, nos podríamos meter en líos porque no es de Marsella, el primero que se hace. Bueno, como todo. Bueno, siempre hay aquellas... Siempre hay esas cosillas. Sí. Pero, por ejemplo, ahí sí que está la suma sacerdotisa. Y es que el tarot de Marsella va a ser el que marque en un 90% la forma de los tarots contemporáneos. O sea, salvo el tarot de Aleister Crowley, el tarot Rider-Waite y algunas otras excepciones, la mayoría de los tarots contemporáneos son adaptaciones de los arcanos del tarot de Marsella. O sea que, y entonces, digamos que no ha habido, desde el tarot de Marsella, no ha habido una evolución. Bueno, sí que es verdad que cada uno arrima las cosas a su sardina y, por ejemplo, hay tarots eróticos o el mismo David Bowie tuvo un tarot. Entonces, amoldan sus, digamos, personalizan los tarot. Efectivamente, personalizan los triunfos, los arcanos a las cosas que ellos tienen. De hecho, hay un tarot que yo empecé a investigar, que es el de H.R. Giger, que es el creador de Alien, de los diseños de Alien. Y luego, cuando estudié, me di cuenta que habían sido sus fans los que habían elegido diversas imágenes de la producción de este artista y los habían colocados en un tarot. O sea que, qué fuerte. Y bueno, como último tarot que quiero dar referencia, que acaba de salir hace muy poquito, es el tarot de Guillermo del Toro. ¡Ah, qué fuerte! El cineasta, es un tarot chulísimo. Que, bueno, pues que anda por aquí. Es el último tarot del que tengo noticia y que me parece bastante interesante. Qué bueno. Oye, ¿tiene que tener algo especial una persona para leer un tarot o cualquier persona podría aprender? Bueno, yo, desde mi punto de vista, que es de historiador del arte, que le gusta lo esotérico, creo que hay diversas formas de enfrentarse. Yo considero más
el tarot una herramienta de autoconocimiento que de adivinación. Entonces, Sally Nichols, una autora en los años 80 del siglo pasado, comparaba los arcanos del tarot con los arquetipos de Carl Gustav Jung. Entonces, de alguna manera, si tú te echas las cartas y te confrontas con el significado que tiene una carta en especial, pues te estás viendo reflejado en esa carta y entonces te hace interrogarte por determinados aspectos que tiene esa carta, pero que a la vez conviven contigo. Entonces lo concibo más como una herramienta de autoconocimiento, en la cual podríamos utilizar todos conociendo un poco la simbología, el significado de las cartas, que por cierto yo me atrevo a dar una interpretación sobre todo ajustada a la época y a la iconografía, a la simbología, y que lo que hago es interpretar los 22 arcanos mayores del tarot de Marsella, es en la parte central del libro. Entonces, yo creo que con ese conocimiento sobre esos arcanos mayores, si tú lees una carta al hilo de esa explicación y te comparas a ti mismo, vas a ver diversas cosas que compartes y cosas que no compartes, y te va a ayudar a reflexionar sobre ti mismo y cómo, digamos, qué tienes que ver tú con esa carta o qué no tienes que ver. Entonces, de alguna manera te plantea un diálogo interno. Esa sería la cuestión. Muy bien. Yo lo veo. Pues Pedro, muchísimas gracias. Leeremos Tarot, Significado e Historia para saber más profundamente sobre el mundo del tarot, todo lo que nos has explicado, pero más ampliamente. Te lo agradecemos muchísimo tu conexión. Ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias. Igualmente, Pedro, gracias.